noches, mi nombre es Judy Rodríguez, reemplazo a Philip Butters y hoy me acompañan Víctor Andrés García Belaunde y Fernán Altuve, el primero excongresista de la República de Acción Popular y el segundo un abogado constitucionalista que conoce muchísimo, no solamente por experiencia, pero además a la gente le gusta escucharlo. Le gusta escucharlo porque es ácido, porque es directo. Lo han estado pidiendo en las redes sociales, así que aquí están ambos. Ya les dije, la experiencia y la acidez. No, no. Pero le gusta la crítica. Víctor Andrés no se queda atrás en cuanto a la acidez. O sea que... No, pero aquí el que ve en primer lugar es Philip Butters. Uy, no. Ahora vamos a poder hablar, ¿no? Es el campeón de campeones. Ahora van a poder hablar, sí, claro, ¿no? Sí, Muy bien, sí. Ahí está. A ver, Dina Boluarte se ha pronunciado sobre la situación en Ecuador. Evidentemente, sus ministros de Estado han viajado también hasta la frontera para anunciar algunas medidas que evidentemente no estaban previstas porque la falta de preparación de nuestro país frente a lo que ocurre en Ecuador y que tiene relación con nosotros ha sido evidente. Y Dina Boluarte señala que la frontera está protegida. ¿Realmente está protegida? Vamos a escucharla. A efectos de evitar de que estos señores calificados como terroristas, delincuentes criminales de Ecuador no ingresen a nuestro territorio nacional. Así que nuestra frontera está protegida. Hemos declarado en estado de emergencia las ciudades fronterizas. Está nuestra marina, también surcando nuestro mar de Grau en la zona. Está la policía especializada, el ejército dentro del marco constitucional, dentro del estado de emergencia, que está dando el apoyo logístico a nuestra policía. Señor Altuve. Bueno, es un gobierno fronterizo, ¿no? Porque la verdad es que pensar que el problema que nosotros tenemos de inseguridad es un problema que va a venir de Ecuador es estar en la luna. El problema de inseguridad lo tenemos acá. Entonces los ministros, en vez de irse a la frontera, deberían preocuparse de las barbaridades que están pasando dentro del territorio del país. No, la cosa no se va a agravar porque vayan a cruzar o vayan a salir corriendo los ecuatorianos. El problema ya lo tenemos. El problema ya lo tenemos acá. Entonces, esta idea que se le ha ocurrido de que vamos a la frontera para evitar que nos contagien. La verdad es que viven en la luna, viven en una realidad virtual, en una realidad paralela. ¿Qué se puede decir? O sea, ya criticarla más, ¿ya para qué? Si al final de cuentas no van a rectificar, o no tienen ánimo de enmienda, no tienen voluntad de rectificación. Ahí atrás de la señora estoy viendo a su monstruoso ministro de Economía, que es el culpable de la recesión, y encima lo han encargado a él para que solucione el problema de la recesión que él negaba. Justamente sobre el tema también se ha pronunciado Dina. Dice, solo creceremos si hay paz. Escuchemos. El impulso económico es una de las prioridades en las que mi gobierno está sólidamente enfocado este año 2024. Y esto solo se conseguirá con mayor inversión, pero sobre todo esa inversión se tiene que dar en un ambiente de paz y de unidad que todos los peruanos añoramos, deseamos para el desarrollo de nuestro país. Señor García Belaunde. A ver, no, la señora Dina Boluarte. O Ercilia, si gusta. Sí, no conoce la frontera, no la conoce. No conoce la historia del falso Vaquilla, de la guerra del Cenepa, donde la frontera hay zonas... es muy fácil pasarse. Hasta el día de hoy hay minería ilegal ecuatoriana dentro del territorio peruano. O sea que es una coladera, es una frontera muy larga, muy extensa, por suerte ya delimitada finalmente, pero que es muy fácil pasar. Tú puedes controlar Huaquillas, pero el resto de la frontera es muy difícil. O sea, realmente está mal informada. Y efectivamente el problema es interno. Ahora, en Ecuador, en 3 años se ha convulsionado el país, porque es un tema no de ahora, no de hace 30 años, sino de los últimos 3 años. O sea, eso empieza en Ecuador prácticamente cuando empiezan la matanza de los penales. 79, 80 personas que murieron en los penales. Ahí empieza todo.
y luego, lógicamente, alimentado también por el narcotráfico, cuya guerra se disminuyó a raíz de que la embajada americana retiró sus bases en Manta. O los expulsaron. O los expulsaron Correa. Correa. El año 9 o 10. Entonces, la lucha contra el narcotráfico bajó totalmente y perdieron el control. Y lógicamente estas bandas vinculadas al narcotráfico evidentemente están haciendo lo que están haciendo. Así que eso es una historia muy vieja que en el Perú no se conoce o no se quiere conocer. Hablando de historia, en nuestra historia se ha pretendido justificar actos de terror bajo el manto ideológico y decir conflicto armado interno. He escuchado y he visto a algunos oportunistas en las redes sociales y opinando y tratando de igualar lo que sucede en Ecuador con lo que sucede en nuestro país. Y dicen lo siguiente: ven cómo allá no se escarapelan cuando se dice conflicto armado interno y aquí en el país todo el mundo grita, se rasga las vestiduras. A ver, lo que sucede en Ecuador, y lo ha dejado claro el presidente Noboa, es que existe una guerra entre dos bandos delincuenciales y los llama claramente terroristas y manda a callar a Petro y manda a callar a Rafael Correa, quienes pretenden hoy deslindar y lavarse las manos y vestir o maquillar la situación con otra cosa, ¿o no, doctor Altuve? Bueno, lo que pasa es que la Constitución ecuatoriana, hecha por la izquierda, introdujo el concepto de conflicto armado interno dentro de la Constitución. Entonces lo tienen que llamar dentro de las facultades que la Constitución concede, porque esa es una Constitución como si lo hubieran hecho acá los caviares o los proterroristas. Obviamente hubieran introducido. Yo estoy seguro que la Fuerza Armada Ecuatoriana no está nada contenta con ese término, porque ese término permite que se introduzcan conceptos del derecho internacional dentro del derecho interno, lo cual es nocivo para el combate dentro de un orden constitucional autónomo. Pero bueno, esa es la realidad constitucional ecuatoriana. Por eso es que se tiene que aceptar dentro del imperio de la ley, no por el gusto o la satisfacción. Estoy seguro que mucha gente no está contenta con eso. Nosotros, afortunadamente, no nos hemos degradado constitucionalmente a esos niveles, no hemos caído a esas concesiones internacionales, y por eso sí tenemos todo el derecho de indignarnos cuando se trata de asociar lo que fue la guerra terrorista con el término internacional edulcorado, ¿no? Light, suavizado, ¿no? Caviarizado de conflicto armado interno. Son dos cosas distintas, dos realidades distintas, y obviamente por eso no podemos compararlas. ¿Qué opina el señor García Belaúnde de la juventud del presidente, pero de cómo está manejando esta situación? El primer día lo escuché, lo vi un poco nervioso leyendo su mensaje, pero en las horas posteriores, en los días posteriores lo he visto más firme, más contundente, por ejemplo, poniéndole un estate quieto a Gustavo Petro. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que lo siguiente, yo creo que él ha explotado la bomba que dejó Lasso. O sea, Lasso inteligentemente adelantó las elecciones, renunció y adelantó porque sabía lo que se venía y que no era controlable por él. Entonces ha venido este muchacho joven, entusiasta, y le ha explotado la bomba en las manos. Al principio no ha sabido qué hacer. Y yo creo que tendrá muy buena voluntad. Ahora, tiene 18 meses solamente, no es como Bukele, que tenía todo un mandato largo, y no creo que pueda hacer mucho, pero además yo creo que no está manejando bien las cosas por lo siguiente. Llamar al tema conflicto interno, o ¿cómo es? Conflicto armado interno. Me parece que es un error, ¿no? Primero, que es una copia de la Comisión de la Verdad, que fue un fracaso en el Perú y que no llegó ni a la verdad ni a la conciliación. Pero en todo caso, él pretende darle un tamiz ideológico, ¿no? Marxistoide a lo que son bandas delincuenciales. Es el lumpen, es la mafia, es las marras, qué sé yo. Él no sabe cómo decirlas. Entonces quiere identificarla como si fuese una guerra terrorista contra el terrorismo, como si fuese Hamas o Al-Qaeda. No es así. No es así. Yo creo que está enfocando mal el tema. Es un desborde de la delincuencia y que él tiene que buscar la manera de controlarla. Pero me parece que acusando a todo de terrorista, creo que es un error. Creo que es un error. No va a tener el apoyo internacional que podría tener si fuese un caso solamente de delincuencia y de narcotráfico y vinculado a la delincuencia. Ahora, él ingresó al gobierno y ha ensayado varias alternativas para fortalecer la seguridad.
Incluso se habla de consulta popular para endurecer algunas medidas, habla de barcazas, de tener cárceles de alta seguridad, porque su problema tiene que ver también con su sistema penitenciario. Pero parece que le han enviado un mensaje. Nosotros mandamos aquí y si no haces lo que queremos, mira cómo respondemos, ¿no? Asesinamos a funcionarios del INPE, a policías. A un candidato presidencial. Exactamente, a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ¿no? Ingresamos a las universidades y perseguimos a la gente. Ese ha sido el mensaje. Él todavía no entiende la situación. Estos ensayos de medidas que todavía no ha implementado han sido amagos de querer salvar la situación, pero al igual que Lasso no lo ha logrado. Por eso a lo mejor y ha adecuado esa declaratoria de conflicto armado interno. Todavía no sabe qué hacer. ¿Qué opina usted, doctor Altuve? A ver, la izquierda dirigida por el anterior presidente ha dicho que esto es un problema porque se ha desmantelado el Estado y la estructura del Estado y eso ha generado las condiciones para que la delincuencia ocupe espacios que el Estado ha abandonado. Yo creo que lo que hay que decir con toda claridad es que los que han desmantelado a las Fuerzas Armadas y la policía son la izquierda en el poder. Entonces ahora ni la policía de los países latinoamericanos ni sus Fuerzas Armadas están en condiciones de imponer el orden ni siquiera a bandas delincuenciales. No sé lo que sería escenarios de terrorismo político. Estamos hablando de bandas delincuenciales. Y quienes han atentado contra las instituciones armadas de los países latinoamericanos, de Argentina a todas partes, han sido las izquierdas. Las izquierdas son responsables del debilitamiento de las fuerzas de orden público. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando si es que no se toman medidas inteligentes y rápidas? Que la gente va a pedir en algún momento que las fuerzas de orden público tomen el control absoluto de la situación. Y a ese camino vamos a terminar yendo si es que no se toman medidas inteligentes. Entonces, no se puede presionar a un pueblo contra su supervivencia, porque ese pueblo no le va a importar ni la institucionalidad, ni la formalidad de la democracia burguesa, ni mucho menos le va a decir, ponga a alguien orden. Y alguien puede terminar poniendo orden. Alguna vez escuché que en nuestro país, y Fujimori fue tan aplaudido en su momento porque exigía justamente eso, por su instinto de supervivencia, sacrificar un poco de la libertad por algo de seguridad. Puede ser lo que ocurra en los próximos años, o menos, tal vez. Daniel Noboa, además, ha señalado que va a pedir que los jueces, que los fiscales actúen de manera dura, rígida, con esos delincuentes a quienes llama terroristas, pero además amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué opina usted de eso? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernán, pero también hay que añadir que la derecha un poco ha abandonado también al Estado. O sea, si bien es cierto, la izquierda ha debilitado a las Fuerzas Armadas con el tema de los derechos humanos y a la policía, las ha atacado directa o indirectamente, o las ha afectado con, en fin, una serie de denuncias que han hecho y le han quitado un poco la moral, es cierto. Pero también es cierto que la derecha, o los gobiernos de derecha, o algunas intenciones de ciertos sectores empresariales han hecho que el Estado abandone una serie de actividades que eran propias del Estado, como mejorar la salud, por ejemplo, mejorar el trabajo, por ejemplo, mejorar las infraestructuras, la educación, ¿no? Mejorar la educación. O sea, el Estado ha abandonado un poco la educación y la ha dejado en manos de terceras personas y otros servicios también, que no han sido reemplazados adecuadamente. Entonces, esa gente joven, que es la que sale hoy día a delinquir, no sale un hombre de 60 años a delinquir, sale un chico de 15, 18, de 20, ha sido abandonado por el Estado. El Estado se ha empequeñecido tanto, se ha reducido tanto el Estado, que esta gente está pues desorientada y no tiene ayuda, ni asistencia, ni salud, ni educación, etcétera, etcétera. Entonces no encuentra mejor manera de sobrevivir yendo a la delincuencia. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también lo que pasamos durante la pandemia, donde lo que usted menciona, la falta de atención en salud, educación, seguridad y más, nos puso a todos pues en una situación de reflexión y de decir,
¿no? ¿Qué hacen estos políticos? ¿Qué han hecho con tanto crecimiento en los últimos años, ¿no? En ese momento los commodities, ¿no? Cómo elevaban su valor y cómo nos fue tan bien en el país y no lo hemos visto reflejados en nuestro sistema de salud y demás. El Perú creció mucho, pero no crecieron sus servicios. Ni sus instituciones. 8 o 9%, crecimos. Exacto. El cuarto país en el mundo en crecimiento, pero el último en crecimiento en salud, educación, en vivienda, en servicios públicos, etcétera, ¿no? Y sobre todo en fortalecer nuestras instituciones. Se caen a también, por pedazos, supuesto, están también. Vemos descabezadas. lo que está pasando en la fiscalía, etcétera, ¿no? En medio de eso, tenemos ahora vacunas vencidas. Vacunas vencidas que sirven, según el Ministerio de Salud, se ha señalado a través de un comunicado y también lo ha dicho el viceministro de Salud, Ricardo Peña. Ha dado declaraciones en otro medio, la vamos a leer, evidentemente. El tema acá, a mi completo parecer, dice Ricardo Peña, se trata de un problema de las personas, de los profesionales, que de alguna manera no han tenido la paciencia para explicar la resolución de la DIGEMIT. Eso se ha informado desde hace varios meses. Las vacunas son completamente efectivas, dice, absolutamente seguras. El proceso de aprobación que siguieron es distinto al resto de medicamentos comunes. Las industrias que las desarrollaron siguieron con los estudios y los frascos iniciales siguen siendo probados en la nueva población y se sigue constatando que son efectivas, ha señalado Ricardo Peña. Lo que pasa es que la falta de transparencia, un escándalo como el Vacunagate, como no se ha resuelto, como nadie ha recibido sanciones, la gente no le cree al Estado, no le cree a sus instituciones. Y cuando sale una información como esa, que son vacunas vencidas, ¿qué va a hacer la gente, doctor Altuve? Pero no dijeron, el señor ministro no salió y dijo que realmente estaban vencidas las vacunas. Ahora dicen que no están vencidas. Que están vencidas, pero que sirven. Pero ¿cómo? Si están vencidas, ¿cómo sirven? Porque dice que tiene un tiempo de vida posterior aún mayor. ¿Para y que qué le son ponen efectivas. vencimiento? O sea, le ponen el vencimiento juguete. Están vencidas, pero te la puedes seguir poniendo. O sea, ¿qué burla eso? O sea, por favor, o sea, la verdad es que este gobierno cree que todos los peruanos somos unos estúpidos. O sea, realmente nos trata como imbéciles. O sea, si la vacuna está vencida, no se puede aplicar, porque para eso pones el vencimiento. O has puesto el vencimiento juguete. Es gracia nomás. No. Es para que sepas que algún día se va a acabar. O se va a dañar, o se va a perjudicar. Por favor, o sea, y salen con esos comentarios como si todos fuéramos unos retrasados mentales. O sea, realmente hay una arrogancia silenciosa en este gobierno pensando que todos somos unos tontos porque están gozando hace un año de paz. O sea, resulta ahora la señora que dice hay que tener paz. ¿Y no has tenido un año de paz? ¿Y qué has hecho durante un año de paz? ¿Reventaste la economía? Porque no va a venir inversión porque nadie cree en esta señora, ni en su gabinete, ni en sus ministros. Esa es la verdad. No va a haber inversión porque nadie cree en ella. Que agarre su maleta, que organice su salida y busquen un presidente para elegir que dé garantías y seguridad. Ella no da garantía. Eres un espantapájaro en la inversión. Esa es la realidad. Hay que decir las cosas como son. Y lamentablemente, y ahí Víctor Andrés tiene razón, mucha gente de la derecha se ha subido al carro de esta señora, ¿no es cierto? Y lamentablemente lo único que ha hecho es cometer un grave error, porque ahora esta izquierdista es vista por mucha gente de la población como si fuera un gobierno de derecha. Lo cual es ya la Lo cual significa que el próximo gobierno va a ser de izquierda. más izquierdista, con lo cual no vamos a salir del problema. Yo quería decir algo más de lo que has dicho, fíjate. Mira lo que pasa en este país con las vacunas vencidas. Es como que guardes una leche, un litro de leche y que se venza al día siguiente y te lo tomas al cuarto día. Eso es igualito. Eso es igualito. Eso es lo que estamos haciendo. Tomando productos ya vencidos. Y la Digemin, ¿qué cosa es la Digemin? Es un cartel de las farmacéuticas. Acá traer una medicina en el Perú es casi imposible. Trae tú una medicina para ti y para tus hijos. Yo la traigo para mis hijos. No puedo. Me la decomisan porque no está homologada. Está homologada en los Estados Unidos, en Europa. En la FDA, la Unión Europea la han homologado. Pero acá no. Y como acá no está homologado, te la quitan, te la decomisan. Y tienes que recurrir a otros mecanismos, pagar mucho dinero para poder acceder a esa medicina. A un hijo mío le han quitado, le han decomisado unos botines para poder caminar. Botines. Le han decomisado porque no están homologados. O sea, es un cartel. Y una de las personas que más sale a hablar de la pandemia y lo que hay que hacer es un ministro que hizo
que el oxígeno que consumimos todos a 92.5% de acuerdo a la OMS, suba a 99%. Se refiere a Ugarte. Y con esa subida de oxígeno, de exigencia a las fábricas, 400 fábricas quedaron en la calle, quedaron solamente 2. Y esas 2, cuando vino la pandemia, no pudieron abastecer de oxígeno al Perú. Y el Perú tuvo que importar oxígeno de Chile. Importar oxígeno. O sea, importar aire. Es decir, y la gente se moría por falta de oxígeno. Y ese señor sigue hablando todos los días y no está procesado. Que dio la norma. O sea, y el cartel de la Digemín sigue existiendo, solamente permiten que lleguen medicinas que ellos traen. Relacionada al vacunagate también Nada hay que más. decirlo. Entonces, la medicina en el Perú es la más cara de América Latina. Así es. La más cara, por la Digemín. Por eso es que yo creo que a los médicos hay que sacarlos de la Digemín y sacarlos del ministerio. No debe haber un médico del Ministerio de Salud, debe haber una persona que no tenga nada que ver con la medicina, que no tenga ningún interés creado, No, ni conflicto de intereses. ni conflicto de intereses. Bueno, entonces la gente tiene razón pues en molestarse. Por supuesto. Claro, estamos hartos todos. O sea, a mí lo que me sorprende es que en este polvorín social que es el Perú, todavía no haya estallado una chispa que se lleve de encuentro todo este sistema. Porque el nivel de arbitrariedad y de abuso, y confirmo lo que dice Víctor Andrés, de la izquierda y la derecha, que es la verdad. Porque unos abusan con la plata y otros con las consultorías. Esa es la verdad. No sé cómo todavía esto no ha reventado, pero no estoy seguro que en algún momento no reviente. No se ha investigado nada del tema pandemia, ¿ah? Ni siquiera en este periodo congresal. Y nadie está preso. Es igual que Odebrecht, nadie está preso. Todos han robado, todos han coimeado, todos han hecho destrozos en el país y nadie está preso. Entonces, por eso es que estamos hablando de que la población al final se puede levantar contra estas autoridades, entre comillas, que no hacen justicia, que no imponen justicia, que no persiguen el delito. Y con mecanismos tan sencillos para poder a la gente brindarle medicinas accesibles. ¿Cómo es posible? El señor García Belaúnde ha sido excongresista de la República y nos cuenta que a él se le complica acceder a las medicinas. Yo no me imagino una persona que no tiene, por ejemplo, no es conocida, no va a entrevistas, no tiene la posibilidad de decirlo en televisión nacional. Yo no me imagino. No, esas personas están absolutamente, totalmente ajenas de cualquier posibilidad, desamparadas, sin protección. Entonces, vivimos un sistema que está realmente en el abuso, pero en el abuso de la indolencia. Los poderosos son indolentes con la necesidad de los pobres y los desfavorecidos. Mira lo monstruoso de la situación de lo que estamos hablando. Aquí ha habido escándalos de corrupción, etcétera, un montón. En esos escándalos de corrupción, algunos funcionarios corruptos, algunos, los menos, han ido presos. Los corruptores, ninguno. Ningún empresario. Ningún corruptor ha ido. Pero en el caso del tema de vacunas, de hospitalizaciones, Vizcarra, el mayor responsable, es el único que no ha pasado ni un día preso. Está haciendo choripán. Dice él. O sea, simple y llanamente, él favorecido por todo. Y los empresarios que se han enriquecido, porque ha habido gente que se ha enriquecido con la muerte de 200.000 peruanos, no les pasa nada. No pasa nada. O sea, en el peor de todos los casos, que es en el del abuso con el tema médico, con el escándalo de la muerte provocada por negligencia y corrupción, ahí ni los políticos han ido. No hay un solo político que haya pasado ni un día con responsabilidad penal. Hay que recordar que el gobierno que asume luego de Merino, yo creo que en el gobierno de Merino sí se hubiese investigado en el Congreso, tal vez con su liderazgo, pero Francisco Sagasti creó una comisión de investigación por el caso Vacunagate, donde nos iban a entregar la lista, donde supuestamente íbamos a encontrar pues los negociados, ese conflicto de intereses que ambos han descrito, pero no se hizo nada. Sagasti no hizo nada. Perdón, ¿no era la ministra la que salió, su ministra? Su ministra, Pilar Macet, la que dijo, no nos hemos vacunado y vacunó hasta el chofer. Claro, yo soy la última del barco. Está en su casa feliz y contenta. Se paró ante la representación nacional. Cuando había parlamentarios serios, si hubiera parado un ministro ante un parlamentario, ante un congreso, le hubiera mentido. Esa señora ya hubiera estado presa.
Mentirle al Congreso es una cosa muy... Bueno, mentirle al país, claro, porque el Congreso representa finalmente al país. No es uno fulano y sultano que está ahí. Ellos representan a la soberanía popular, son recipiendarios de la soberanía popular. Entonces, al mentirles a ellos, le mienten a 33 millones de peruanos ahí representados, mal representados seguramente, pero están allí finalmente. Y esto que se permita y que aquí no pase nada, y que el señor que prohibió el oxígeno y que monopolizó, hizo un oligopolio del oxígeno, esté circulando libremente, y acá había gente que ha muerto por falta de oxígeno, esperando oxígeno, haciendo cola en una clínica, esperando el oxígeno. Tengo varias personas amigas mías que han muerto por falta de oxígeno. ¿En qué país del mundo ha importado oxígeno en pandemia? Y tenemos también el caso de pruebas rápidas, tenemos también el caso de compras de mascarillas, en fin, una serie de casos de los que no hay resultados, y ahora se golpean el pecho y dicen que Patricia Benavides esto, lo otro. Pero ¿qué hizo Pablo Sánchez? ¿Qué hizo Zoraida Ábalos? No hicieron nada con la muerte de la gente. Y la señora Patricia Benavides, en cambio, ha sido suspendida por una investigación de oficio, y voy a utilizar un término muy usado por la caviarada, o como usted guste llamarlos, express. Lo hicieron de manera express, la suspendieron de manera express. ¿Por qué? Porque un procedimiento que no existe. Exacto, porque no existía investigación penal. Sus abogados, el doctor Salas estuvo ayer, la doctora Vilca Toma, el doctor Jorge del Castillo, quien ha sorprendido en la defensa, don Víctor Andrés decía, creo que lo voy a contratar. Pero usted no tiene casos pendientes, pues. No, algún día tengo un hijo, de repente me animo y lo contrato. Bueno, nos explicaron, ¿no?, con la ley en mano, que este es un proceso nulo porque no existe, ¿no? Procedimiento. Se lo han inventado. Además, por copia de un celular. O sea, ni siquiera hay celular. Le han tomado una fotocopia. Una captura. Y está manipulada porque hay nombres borrados. O sea, ni siquiera... ¿Dónde está el celular? No está el celular, no está el original, no hay nada. Y Jorge del todo Castillo... eso lo han pedido después de la suspensión. O sea, exactamente. Según lo que se ha dicho ahora, si es verdad, todo lo que se ha dicho, bueno, esa Junta Nacional de Justicia es lo peor que existe. Y Jorge del Castillo les dice, casi una banda, ¿no? Esta mañana le creemos a Villanueva cuando dice eso de la fiscal, pero no le creemos a Villanueva cuando dice lo otro sobre ustedes, les dice, sobre ustedes, miembros de la JNJ, ¿no?, que supuestamente la habrían favorecido. Es que es incoherente, y yo cuestiono la capacidad de los fiscales en cuanto a su formación académica, pero también en otros casos, y lo decía Jenny Vilca Toma, yo no creo que sea tanto la falta de capacidad. Acá hay un tema también de complicidad, de intereses y demás. Es evidente. O sea, a ver, limitados puede haber, pero tanto... Y además se nota que esas limitaciones son la limitación de taparse un ojo para ver solamente por el ojo izquierdo. Claro. Esa es la verdad. Y el izquierdo. El izquierdo, por eso lo digo claramente, por ver por el ojo izquierdo. A ver, yo quisiera hacer una mención. Ayer Altuve creo que dijo algo y le han salido encima sobre el Consejo. Pero le encanta que se tire se han tirado encima para que conteste. Y ella la respondió muy bien sobre la creación de los antecedentes de la Junta Nacional de Justicia. Están en Velasco, es cierto, que nombró el Consejo Nacional de Magistratura. No, Consejo Nacional de Justicia. De Justicia, ya, con un decreto ley, Velasco. ¿Pero por qué lo hizo Velasco? Lo que habría que añadir también, ¿no? Porque Velasco se tiró abajo a toda la Suprema en diciembre del 69. El 23 y 24 se publicó de diciembre del 69. A toda la Suprema. Porque la Suprema no era revolucionaria. Lo que Velasco quería es que la Suprema dicte una sentencia para condenar a la IPC que devuelva $700 millones de impuestos que debía en los 70 o 80 años que había explotado la Brida y Pariñas. Bueno, a raíz del tema de la página 11, etcétera, que justificaban el golpe de Estado. O sea, Velasco justificaba su golpe de Estado con el tema del acta de Talara, en la página 11, la Brida y Pariñas, etcétera, la IPC. Y claro, y quería además justificar a través del Poder Judicial la cobra de estos adeudos que nunca se debieron o que no estaban prescritos no estaban previstos que se cobren. En fin, entonces, como la Suprema no le hizo caso, la destituyó a toda. Y lógicamente, acto seguido, nombró a este consejo
que presidió Ruth Eldridge, creo que era Ruth Eldridge o Cornejo Chávez, habría que ver, pero en fin, eran todos de la misma camada, es decir, los puso y ellos nombraron a jueces revolucionarios. Y ahí empieza el segundo defecto hoy de la justicia en el Perú, que se eligen entre los vocales supremos y fiscales supremos, se eligen entre ellos al presidente, al que los va a representar. Porque hasta ese momento, desde Bolívar, que creó la Corte Suprema del Poder Judicial, hasta Velasco, los presidentes del Poder Judicial de la Corte Suprema y los que después serían los fiscales de la Nación, o los jueces, presidentes de las Cortes, etcétera, siempre se elegían por estricto orden de actividad. No había elección. No había confrontación para ver, tú vas, yo voy, tú vas de presidente, tú me haces presidente de una sala. O te pongo en la repartija en no el había. Jurado Nacional de Elecciones, no existía. a ti te mando a la Junta La de repartija Fiscales. empezó con Velasco y esas son las consecuencias del día de hoy. O sea, la repartija ha dividido a la Fiscalía y probablemente también al Poder Judicial. Yo sé que ambos dicen que no son historiadores, pero es en la historia, y bien explicada por ambos, las causas, encontramos en la historia las causas de los problemas actuales de nuestro sistema de justicia. Pero es que la historia es la que te explica lo que funciona y lo que no funciona. Porque ya se hizo. En 1930, la Corte Suprema también fue limpiada, expectorada, porque era una Corte Suprema de mayoría leguista y el gobierno de Sánchez... Pero perdón, porque leía antes, el año 20, había hecho lo mismo. El año 22. El año 22, Claro. así es. Por eso, pero los retiraron todos y a partir del año 30 comienza hasta el año 69, hasta el año 70, 40 años de probablemente el mejor sistema judicial que tuvo el Perú, con la Constitución del año 33, que establecía un mecanismo muy parecido al norteamericano y que, aún habiendo un gobierno dictatorial como el del general Odría, tu padre emitió un voto a favor de Bustamante y Rivero. Así es. Y cuando... Contra el gobierno. Contra el gobierno. Contra el dictador. Que le había pedido que votara a favor y cuando le dijo Esparza Sañartu a Odría que detuviese al magistrado García Rada, el general Odría, todopoderoso, dijo, él me ha dado sus razones. O sea, hasta los dictadores respetaban a la justicia en el Perú, hasta que llegó Velasco. Y luego, mucho tiempo después, Vizcarra, ¿no? Y creó la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ese no es le cambian de nombre. Le cambian de nombre. ¿Qué es lo que pasa en el año 69? Y esto hay que decirlo porque la gente lo tiene que conocer. El mecanismo que se utilizaba era un mecanismo en el cual el Ejecutivo presentaba, el Congreso seleccionaba de una terna y todo el país veía los nombres, los evaluaba, decía ese no, ese sí. ¿Correcto? Todos desfilaban además. Todos desfilaban y todos se sabían. Tenía que mostrarse. Claro. Pero entonces a Velasco, como bien ha dicho Víctor Andrés, que quería quitarse a esos jueces que no eran favorables a sus despropósitos, le vinieron sus asesores, en su mayoría demócratas cristianos de izquierda, y le trajeron y le dijeron, mira, en Italia hay el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo no igual al que crearon, pero es un organismo interno del Poder Judicial. Imagínense en Italia, que no es precisamente la limpieza judicial, pero hay que copiar algo parecido para controlar el Poder Judicial. Cosa que se hizo en la Constitución del 47 porque la justicia italiana era monárquica y había que hacer una justicia republicana. Ahora había que hacerla revolucionaria. Después del fascismo. Claro. Entonces agarraron y tomaron ese modelo e inventaron un sistema corporativo, absolutamente corporativo, que le llamaron Consejo Nacional de Justicia, la Constitución del 79 con influencia de izquierda, Consejo Nacional de la Magistratura, y Vizcarra le ha puesto Junta Nacional de Justicia. Recordemos que hasta hace algunos años, antes de Vizcarra, por ejemplo, los candidatos al TC, a la Defensoría creo que continúa así, pero a la Junta Nacional de Justicia se realizaba pues con la propuesta de una terna y eran sometidos al escrutinio público, y luego me hablan de un concurso. Banco Central de Reserva. ¿Cómo funciona el Banco Central de Reserva? Con terna sin concurso, terna. ¿Y funciona o no funciona? Hasta con Castillo ha funcionado la terna. Entonces, hemos abandonado hace 50 años un sistema que funciona por un sistema que ha demostrado que fue malo en el 92, malo en el 2000, malo en el 2019, malo en el 69, y seguimos repitiendo. Y me han atacado
los señores de IDL, ¿no es cierto? Que ellos sí, eso sí. Ahora vamos a hablar de IDL. Cuando a ellos se les dice algo, lloriquean, se van hasta la embajada americana a lloriquear y salen de la embajada americana, ¡ay, pobrecitos!, a defenderlo. ¿Qué intereses defenderán de la embajada americana para que los proteja? A mí nadie me sale a defender cuando me insultan, porque ellos son defensores de los derechos humanos, pero insultan a las personas. Te dicen estúpido, imbécil, idiota. O delincuente, ¿no? Porque llaman a corruptos por haber dicho que existe un decreto ley del general Velasco, el 18060, que no me lo he inventado yo. Entonces, ¿qué? ¿Hasta cuándo vamos a tener? Velasco, Montañe, todos, Morales Bermúdez, la Junta Militar entera, de la Flor Valle, todos. Entonces, es un rezago de la dictadura. Pero claro, como es la dictadura de izquierda, no hay que decir nada, porque como si es una dictadura de derecha, entonces es malísimo. O guardan silencio. Claro, son cómplices. Y además, el decreto decía, para moralizar el país. Imagínense, Para moralizar el país. con ese criterio, ¿no? Ya ocurrió también en la historia reciente. Patricia Benavides responde. Yo criticaba ayer la actitud de Patricia Benavides porque creo que ni ella se cree su propia defensa. Ella debería ser más firme y lo conversaba con el doctor del Castillo antes de ingresar al programa y él me dice, ¿no? Bueno, pero los fiscales supremos, todos han sido herméticos por muchos años. Ahora estamos un poco mal acostumbrados a esperar que declaren a la prensa, como Zoraida Ábalos, por ejemplo, pero Chávarri, Sánchez, no es que daban declaraciones a la prensa todos los días. Y yo creo que así debe ser. No deben. No deben declarar jueces, ni adelantar fiscales y opiniones demás. porque ellos no saben lo que van a tener como responsabilidad en el futuro. Exactamente. Entonces explicaba el doctor del Castillo que por eso a Patricia Benavides le cuesta tanto creerse su propia defensa, porque me parece lógica la defensa de Patricia Benavides. Aún así, responde. Estoy aquí frente a ustedes con respeto, pero sin miedo, porque yo no me corro. Así me defino, como una fiscal y madre que durante más de 28 años puse mi vida al servicio del Ministerio Público. Que ahora se intente manchar mi carrera fiscal, no lo acepto y lo rechazo tajantemente. Pero desde ya, reitero, no soy líder de ninguna organización criminal, ni ha existido una organización criminal en la Fiscalía de la Nación. Solo hay dichos y unos simples pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados. Rechazo todas las imputaciones en mi contra. Señor García Belaúnde, 7 delitos se le imputan a Patricia Benavides, con una investigación penal que se acaba de abrir en su contra. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? A ver, yo creo que la señora Patricia Benavides ha cometido muchos errores, evidentemente, sobre todo los últimos días ante todo esto, ¿no? Pero me parece que los errores que han cometido contra ella son mucho mayores. En el caso de suspensión express por una fotocopia de un chat de un teléfono que nadie tiene, me parece que es espantosamente mala y haber actuado de esta manera por la Junta de una manera totalmente irresponsable. Ahora, yo diría que ella puede perfectamente bien levantar los cargos que se le han hecho, porque son tan malos que es muy fácil levantarlos, y creo que el abogado que tiene, el Castillo, ha hecho una labor interesante el día de hoy. Yo no creo que ella... A ver, yo creo que se le ha dado demasiado poder al Ministerio Público, tiene demasiado poder, hay muy pocos fiscales, además se le ha dado el poder de poder intervenir en los superiores, en los inferiores cargos y disponer, como ha hecho Pablo Sánchez con la diligencia al ILD, que es espantoso. Esa intervención
Es decir, como si fuese pues la Fuerza Armada que un general le ordena al capitán, oiga, retírese de ese allanamiento, retírese de esa diligencia, no multe a ese automóvil, déjelo pasar. Bueno, esto no es una organización militar, vertical y con ese tipo de autoridad. O sea, cada fiscal, cada juez tiene su propia autonomía y su propia independencia y no están sujetos a ese tipo de mandatos. Si cometen errores, bueno, serán juzgados por la oficina correspondiente o habrá apelación que corrija sus errores. Pero no pueden un fiscal, ni un juez superior, ni un fiscal superior al inferior ordenarle hacer esto, hacerlo lo otro. Y menos aún cuando son una diligencia de exhibición, no de allanamientos, que han sido invitados para que entren a la oficina del ILD y los han recibido y se han sentado. Me parece que esos son antecedentes que me parece raro que no los hayan investigado el día de hoy. Y finalmente, si hay algo contra la señora fiscal, ¿por qué no veo que nadie la haya denunciado ante el Congreso? Es lo primero que tienen que hacer. Porque no había investigación. Ninguno de los 130 congresistas la ha denunciado. Ni la propia Junta Nacional de Justicia la ha denunciado. Ni en la propia Fiscalía Suprema. O sea, no hay ningún peruano en este país que pueda denunciarlo al Congreso, que es el conducto adecuado. Me parece raro, ¿no? ¿Quién controla a los fiscales? ¿Quién controla el Ministerio Público? En el papel, la Oficina de Control Interno. Obvio, sí. Pero ni siquiera respetan a la Oficina de Control Interno, el señor Fernández Gerí, como en su momento no respetaron la jerarquía los señores Vela Barba y José Domingo Pérez y se declararon en desobediencia. No, a ellos hacen lo que les da la gana porque están empoderados por organizaciones paralegales que están ejerciendo poder, influencia, no sabemos de qué tipo, si es influencia política, influencia de poder o influencias de dinero dentro del Ministerio Público, porque además también parece que hay fiscales que se han enriquecido de una manera monstruosa durante todo este tiempo. ¿Cómo un fiscal con esos sueldos modestos pueden terminar teniendo esta cantidad de propiedades? O autos de lujo. Por eso, cosas rarísimas. Entonces, aquí hay una cosa también que hay que señalar claramente. Hace 20 años, cuando se quería involucrar políticamente a alguien, todo era asociación ilícita. Todo el mundo estaba en asociación ilícita, te denunciaban por asociación ilícita todo el día. De pronto crearon la organización criminal. Ahora todo el mundo está en una organización criminal. ¿Dónde está la organización criminal de esta señora? Ella está solita ahí, con un pantallazo que le han inventado. ¿Dónde está la organización criminal? No existe. Pero se ha creado delitos con imagen de gravedad jurídico-penal que son en el fondo instrumentos políticos, con una policía política que es la DIVIA, que debe ser disuelta. Disuelta, porque la única finalidad que tiene es la persecución política de los enemigos del poder. No digo del gobierno, del poder. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Se instrumentaliza la ley penal, se instrumentaliza las instituciones y se instrumentaliza la policía para fines políticos. Entonces, aquí sí hay un régimen de persecución política. Y eso es lo que estamos viendo con esta señora. No hay pruebas, no hay procedimiento, no hay fundamento. Y lamentablemente yo creo que la van a sancionar arbitrariamente. Yo creo que su suerte está echada por esa organización heredera del Velascato, llena de corrupción y que ampara una argolla a pesar de que pasen... Ellos sí pueden tener 75 años, 80 años, 90 años. La ley no se aplica para ellos. Inventan un procedimiento para la fiscal de la Nación. Mira, hasta en la imagen decía ya exfiscal. Debería de ser fiscal de la Nación en suspenso. Suspendida. No, una S alrededor, sí. una S de frente. Y ahí creo que cometemos el error como los generales también. Que ponen una R, claro, acá una S. Pero sigue siendo general. ¿Ah? Sigue siendo general. Ella es la fiscal de la Nación. Ya le pusieron ex. O sea, ya está la sentencia está hecha. Un mea culpa también de los periodistas, porque cuando se reveló la investigación de organización criminal, el caso Patricia Benavides, la investigada Patricia Benavides, los primeros días, nos dejamos llevar un poco por la información hasta que después, con claridad de los hechos, no había fiscal, no había caso fiscal de la Nación, no había caso Patricia Benavides y no había Patricia Benavides investigada. Entonces el caso se llamará cualquier otra cosa, pero no el caso Patricia Benavides. Ahora, también hay que decir que si se produce el resultado que yo preveo, espero que no sea así, pero lo preveo malamente, el Congreso también es cómplice. Totalmente de acuerdo. Porque el Congreso ha dejado que esto pase, habiendo podido intervenir antes,
y ahí ha habido una confabulación de intereses. ¿Por qué razones? Ya Para quedarse. Sí, pero pueden quedarse sancionando a la Junta. ¿Qué han pactado con la Junta? Pero perdón, mi querido Fernán, ¿qué más es importante para una persona que tiene procesos? ¿Tener amistad con jueces o tener amistad con la Junta? Con la Junta. Con la Junta, pues. Es decir, Ahora, si yo estoy procesado como un congresista o ministro o jefe de un gobierno, cualquier cosa, estoy procesado, o tengo varios procesos inclusive, ¿qué me interesa más? ¿Tener amigos fiscales, amigos jueces o amigos de la Junta? Amigos de la Junta, pues, porque la Junta es la que la notifica o suspende a todos o despide a todos. Bueno. Así que es el poder sobre el poder. ahí el partido de César El juez de Vázquez, jueces. del ministro de Salud, APP, tiene que ver a lo mejor en eso, ¿no? Y el presidente del Congreso. ¿Quién sabe? Pero sabe? hay algo Pero ahí se que, cae. hay la algo que evidencia. huele mal. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Me piden avanzar. Yo ya sabía que esto iba a ocurrir, Fabricio. Yo te dije. Siempre hay que tener Erudita a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana. Erudito es soleado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta en las capas más profundas de la piel y reduciendo el tiempo de recuperación. Erudit, tenlo a la mano siempre.